Gloria a Dios, amados hermanos. Este es un día muy especial y Dios tiene preparados para cada uno de nosotros una palabra que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y yo le he puesto por título a la enseñanza de esta noche, la marca de la bestia. ¿Quiere decirlo conmigo? La marca de la bestia. Una vez más, la marca de la bestia. Y yo le invito, por favor, a que abra su Biblia ahí en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Hoy vamos a estar meditando un poco sobre la enseñanza profética que la palabra de Dios nos brinda acerca de lo que habrá de cumplirse sin demora en este tiempo. Apocalipsis capítulo 13, vamos allá. Apocalipsis 13 y vamos a darle lectura a los versos 16 al 18. Cuando lo tenga, puede decir gloria a Dios, puede etiquetar a algún amigo en esta publicación o puede compartir la palabra de Dios. Recuerde que es importante que no solamente reaccionemos en el sentido de la publicación, sino que la compartamos para que llegue a más personas cada día. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 13, versos del 16 en adelante. Y dice la escritura de la siguiente forma. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca. Este es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Tremenda la palabra que la Escritura nos muestra en este pasaje, ya que esta palabra apunta a algo que sin demora habrá de estarse cumpliendo ante muchos de nuestros ojos. Hoy vivimos en tiempos determinantes y de definición con trascendencia eterna. A la luz de la Escritura, podemos darnos cuenta cómo, de acuerdo al reloj profético, día a día nos acercamos al desenlace de la historia de la Iglesia. Tiempo que sin duda será glorioso. Veremos a Dios revestirse de poder y miles vendrán al conocimiento de aquel que dio su vida por nosotros, los seres humanos. Sin embargo, de forma paralela tiene que haber un incremento en la maldad. El pecado se multiplicará y el amor de muchos se tornará frío. Es en este panorama profético en el cual la iglesia habrá de levantar la voz y determinarse a avanzar contra viento y marea, sin importar que todo cuanto hoy tenemos lo podamos perder y todo cuanto hemos atesorado lo tengamos que dejar. Fíjese qué tremendo es este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivir, porque es precisamente en este tiempo en el cual, como hijos de Dios, tenemos que tomar la decisión de qué es para nosotros el vivir y qué representa para nosotros una ganancia. El apóstol Pablo lo tenía claro y él declaraba y decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir dentro de la voluntad de Dios, el morir dentro del propósito de Dios para mi vida. Hoy, lamentablemente, muchos cristianos no han definido en qué quieren invertir su vida y qué representa para ellos una verdadera ganancia. Lamentablemente, muchos continúan distraídos, otros tantos continúan ajenos a toda verdad y consideran que las cosas que habrán de venir son cosas que vendrán para de aquí a mucho tiempo. Sin embargo, de acuerdo al panorama profético que hoy estamos observando, puedo garantizarles que estamos más cerca del final de los tiempos de lo que nunca antes en la historia se ha podido decir o percibir. Hoy, para muchos, este tiempo sin congregarse
se ha convertido en un tiempo de break, en un tiempo de descanso de la iglesia y sus afanes. Y lamentablemente muchos, como aquellas vírgenes insensatas, no se apercibieron del tiempo de tribulación que habremos de experimentar. Y entonces ese momento llegará a sus vidas de repente y no habrá escapatoria. Por eso es que hoy necesitamos apercibirnos de la verdad revelada en las Escrituras y darnos cuenta que el tiempo se está cumpliendo y que muchos de nosotros necesitamos afirmar nuestro compromiso y relación con Jesús. Debemos saber que los últimos tiempos demandarán de nosotros los cristianos mucho más que una práctica dominical esporádica. Demandará más que una oración superficial al momento de dar gracias por los alimentos. Demandará más el que seamos fieles en cada aspecto de nuestra vida. Y necesitaremos en realidad comprometernos con el mensaje del Evangelio al punto en el cual tengamos un compromiso real y verdadero con la cruz, en el que nos definamos respecto a quién vamos a darle la gloria con nuestra vida. Muchos creyentes aún piensan que la iglesia será arrebatada antes de que todas las cosas relacionadas con el fin descritas en la Biblia se cumplan. Sin embargo, debemos entender que dicha forma de pensamiento no es la adecuada, ya que la iglesia debe ser digna de vestir ropas blancas, sin mancha ni arruga. Y eso, amado hermano, solo sucederá en la purificación de la iglesia. Sí, así como lo escucha, la iglesia tiene que atravesar por un proceso de purificación. Y así como es purificado el oro, de la misma manera nuestra fe será perfeccionada a través de estos tiempos de estrechez que como pueblo del Señor habremos de experimentar en estos días. De aquí que me atrevo a decir que son dichosos los que han muerto en el Señor, ya que Dios los ha librado de la hora difícil que habrá de venir sobre el género humano. Sin embargo, si Dios nos está concediendo la vida, es porque Él tiene un plan para nosotros. Así que seamos entendidos y volvámonos al Señor de todo corazón, porque los tiempos son malos. Y tú y yo necesitamos afirmar nuestras convicciones en Cristo. Considere lo siguiente. Vivimos en un periodo de la historia en el que la información y el conocimiento están al alcance de cualquiera. Lamentablemente, la gran mayoría de personas no se interesan por profundizar en el conocimiento a su alcance, limitándose a aceptar como verdad información incompleta, manipulada y en muchos casos alejada a toda realidad. En otras palabras, vivimos en un periodo de gran desinformación. Y es aquí donde nosotros, como hijos de Dios, a la luz del cumplimiento profético que está sobreviniendo sobre la humanidad, necesitamos ser entendidos y mantenernos alerta, estando siempre atentos a aquellas situaciones que, de acuerdo al panorama profético, podemos ver a través de las Escrituras que nos dan señales de que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Menciono lo anterior porque considero que si nosotros como seres humanos no buscamos con una mayor determinación el generarnos un criterio basado en información fidedigna que nos permita tener un conocimiento real y verdadero, seremos como muchos que, arrastrados por el error, incurren en el peligro que representa el aceptar cualquier idea como sustituto de la verdad. Y déjeme decirle que en este tiempo, como cristianos, no podemos permitirnos ser ligero en cuanto a las ideas que abrazamos. Si usted va a abrazar una idea, usted debe de asegurarse que esa idea tiene un fundamento sólido.
No puedes simplemente creer todo lo que la gente está diciendo en derredor, ni todas aquellas aparentes fuentes que denotan sabiduría. Más adelante le explicaré por qué. Nosotros como hijos de Dios hemos sido bendecidos con un fundamento inamovible, el fundamento de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios nuestra máxima norma de fe y conducta. Así que todo lo que nosotros habremos de creer, todo aquello que nosotros habremos de abrazar, debe de estar relacionado con la voluntad de Dios expresada a través de la palabra para cada uno de nosotros. De otra forma, estamos depositando nuestra confianza en aquello que es inestable, en aquello que fácilmente puede cambiar, en aquello que de un momento a otro nos puede ser quitado. Y hoy más que nunca es importante que usted y yo tengamos un fundamento estable en nuestra vida y que seamos como aquellos discípulos que no se conformaban simplemente con escuchar el mensaje por boca del apóstol Pablo, sino que recurrían a las Escrituras para confirmar que lo que el apóstol Pablo estaba hablando correspondía con la verdad que ellos habían recibido. Creo que ninguno de nosotros debe de ser ligero en cuanto a aquellas ideas que abraza y aquel conocimiento que determina y decide atesorar en su corazón. Entonces, profundizando en el tema que hoy estamos tratando, es importante que entendamos que la señal de la bestia y su número determinarán nuestra condición delante de Dios. Y es por ello que como cristianos necesitamos mantenernos alerta, apegándonos a lo que nos enseña la palabra de Dios, para entonces tener un cimiento sólido que nos permita mantenernos firmes en la verdad. En este sentido, hay muchos rumores por ahí respecto a la marca de la bestia que nos dejan ver claramente cómo muchos creyentes no están parados sobre la verdad y viven como nubes sin agua, siendo empujados por cualquier viento de enseñanza extraña. Y creo que necesitamos un cambio en nosotros si queremos que esto sea diferente. Si usted no quiere andar errando por la vida de acuerdo a las diferentes corrientes de pensamiento y las diferentes interpretaciones que muchos suelen darle a la escritura, y es importante subrayar mucha de esa información infundada, si usted no quiere estar abrazando esta clase de cosas, usted necesita realmente comprometerse con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Creo que necesitamos en este tiempo más que nunca, amados hermanos, considerar qué tanto de la escritura sabemos, qué tanto de la palabra de Dios comprendemos. Porque si nuestro cimiento no es sólido, entonces vamos a estar abrazando ideas que no tienen nada que ver con la verdad. Ideas que lejos de permitirnos mantener una fe sólida y tener un compromiso genuino con Cristo, nos mantengan llenos de temor, de incertidumbre y sin siquiera tener bien puestos los ojos en Jesús. Así que yo le animo a que usted se afirme en la palabra de nuestro Dios y usted determine hoy cuánto valor le habrá de dar a la Escritura. ¿Por qué menciono esto? Por los rumores que hay respecto y en torno a la marca de la bestia. Mire esto, vea esta imagen. Existe un amplio sector de cristianos que tienen ideas equivocadas respecto a la marca de la bestia. Utilizan pasajes bíblicos fuera de contexto para sembrar error y producir temor en la vida de los que menos leen sus Biblias. Muchos de ellos basan sus ideas absolutistas y conspiracionales que nada tienen que ver con la revelación de Dios. Hoy todo el mundo tiene una opinión.
Basta revisar las redes sociales para que usted se dé cuenta que no solo en el ámbito secular, sino también en el ámbito de la iglesia cristiana, todos tienen una opinión. Y ay de ti si no respetas esa opinión o si te atreves a contradecir dicha opinión infundada. En este mar de opiniones es que el creyente tiene que aprender a discernir qué enseñanza realmente tiene un trasfondo espiritual y qué enseñanza no debería de tener ningún valor ni significado en nuestra vida. Muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por títulos rimbombantes. Es que determinado apóstol, es que tal rabí, es que tal persona lo dijo. El apóstol Pablo es muy claro en relación a esto y él dice, aún si un ángel del cielo se les apareciera y les enseñase un evangelio distinto, no le crean, no le crean. El tal caiga bajo maldición. Y en este sentido es que toda enseñanza que no es cristocéntrica, aun cuando sea sacada de la palabra de Dios, carece de tener autoridad, porque la autoridad de la palabra de Dios se centra en Cristo. Entonces, toda enseñanza extraída de la Biblia que no refleja la naturaleza y el carácter de Cristo, así como los propósitos del reino de los cielos, es una enseñanza que está en su naturaleza misma limitada, está maldita por causa de que su origen es el error. Hoy, en el ambiente cristiano, andan muchas ideas por ahí rondando al hecho de que Bill Gates es el futuro anticristo, que Bill Gates va a hacer que todos los seres humanos porten su chip, y que Microsoft se va a convertir en esa bestia que habrá de controlar al mundo entero. Por ahí ya encontramos comentarios entre el sector cristiano de gente alertando a otros a través de las redes sociales, ¿verdad? Es impresionante, pero hay una enorme cantidad de creyentes que creen más a esos mensajes de WhatsApp que les llegan por cadena que a lo que la palabra de Dios enseña. Y entonces ya me imagino un mensaje de audio en WhatsApp diciéndoles, oigan, yo conozco a alguien que es muy cercano a los laboratorios de AstraZeneca y ya me confirmaron que la vacuna que es contra el COVID, que va a ser implementada en México, esa vacuna trae microchips que nos van a controlar a través del 5G y haremos la voluntad de Satanás si permitimos que entonces nos vacunen. ¿Y qué hace el creyente que no tiene discernimiento? ¿Qué hace el creyente que no tiene un fundamento escritural sólido en su vida? Se lo cree. Y entonces lo primero que hace, en lugar de doblar sus rodillas y poner su vida en las manos del Señor, es reenviarlo. Voy a reenviarlo a todos mis contactos para que sepan que tal vacuna, al ser suministrada, traerá ahí microcircuitos con los cuales nos van a controlar. Y dices, iglesia, ¿dónde está nuestro nivel de discernimiento y conocimiento de la palabra de Dios? Nos dejamos seducir tan fácilmente, nos dejamos arrastrar de una forma tan simple y burda a la vez. Eso nos denota que no hemos crecido en nuestro conocimiento bíblico. Y eso debería avergonzarnos, porque a estas alturas, si usted tiene más de 6 meses en la fe, usted ya debería de haber leído por lo menos todo el consejo de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, por lo menos una vez. Pero ¿cuántos cristianos llevan años dentro del Evangelio y no han leído toda la Escritura? No conocen todo el consejo de Dios. No entienden la palabra. ¿Por qué? Porque no han tomado la decisión de profundizar.
en el conocimiento de la misma? Herramientas hay, recursos hay, pero ¿qué abunda? Flojera, apatía, indiferencia. Y entonces cuando llega por ahí alguien que simplemente tiene una idea que tiene mucho que ver con situaciones conspiracionales y traumas de la infancia, se le ocurre por ahí deducir algo que pone a la iglesia en jaque. Y lejos de que nosotros pudiéramos trascender y pudiéramos afirmarnos en el Señor, estamos viendo una iglesia inmadura que no conoce la Escritura y que, al no tener un fundamento sólido, déjeme decirle, no está preparada para lo que estamos a punto de enfrentar. No me resultaría extraño que algunos de ustedes ya hayan escuchado estos rumores que comentaba hace un momento, que a través de la vacuna contra el COVID-19 nos será implantado un chip. Y muchos aseguran que esto no es otra cosa, sino la marca de la bestia descrita en la Biblia. De ahí que debido a estas ideas y rumores que se propagan en las redes sociales, esto genere un ambiente de temor, de inestabilidad, pero nunca de una mayor búsqueda de Dios. ¿Se da cuenta? Esos mensajes en las redes sociales que tienen información incompleta, manipulada y que muchas veces está alejada de toda realidad, no le llevan a buscar más de Cristo. Simplemente le llenan de temor y usted lo propaga. Pero cuando usted recibe en su celular palabra de verdad, palabra que ha sido inspirada por Dios, usted no la comparte. ¿Se da cuenta cómo muchas veces como seres humanos estamos actuando de forma equivocada? Mayormente si nos llamamos o decimos ser el pueblo del Señor. Nosotros deberíamos de ser personas que difunden, que comparten la palabra de Dios. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos sido perfeccionados en nuestra fe. Porque nos da vergüenza. Pero situaciones o noticias sensacionalistas en torno a la vacuna, en torno a la marca de la bestia, diciendo que vendrá en la vacuna del COVID-19, eso sí nos llama la atención. Eso sí nos da temor. Amados hermanos, ¿dónde está nuestro fundamento? Quiero que entendamos que como sociedad estamos avanzando a pasos gigantescos en la automatización de los procesos. Y algo que con el tiempo veremos es que sin duda se crearán mecanismos que nos puedan identificar y que puedan automatizar prácticamente todas nuestras actividades, llevando un riguroso control de nuestros hábitos, tanto de vida como de consumo. Las nuevas reglas de WhatsApp, por así decirlo. Si usted no está muy familiarizado con ello, podría yo mencionarle que las nuevas reglas que van a empezar a operar el próximo mes para esta red social implican que WhatsApp tiene el derecho de poder compartir su información. Entonces, si usted tiene preferencia por consumir algún producto, por hablar de determinada cosa, esa información les será vendida a todos aquellos que estén dispuestos a pagar por ella, principalmente a aquellos que estén relacionados con los hábitos que usted tiene. No sé si alguna vez se ha dado cuenta de esto. Usted googlea aspiradoras y en su próximo inicio de sesión en Facebook, en la sección de comerciales, le empiezan a aparecer aspiradoras. ¿Por qué? ¿Cómo se enteró Facebook de que yo estaba buscando una aspiradora en Google? ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, estoy hablando de estos mecanismos de automatización que están enfocados en nuestro estilo de vida y en nuestro consumo. Esta forma de administración podrá ir cambiando con el tiempo, pero considero que llegará el momento en el que por razones de seguridad y protección a las personas
se va a llegar un momento en el cual se va a implementar algún tipo de chip biométrico que pueda enlazarnos de forma digital con todo aquello que necesitemos realizar. Pagos, compras, información personal. Por ejemplo, ya no vas a tener que cargar tus tarjetas de crédito. Ya no se va a emplear el dinero como hoy lo conocemos. Todo se va a manejar en la nube, es decir, en la atmósfera digital. Y en este sentido, tú como ya no portarás dinero, como ya no serás un blanco fácil para ser secuestrable, entonces, por razones de seguridad, los gobiernos mundiales implementarán esta medida para que si tú quieres comprar algo, lo puedas hacer a través de tu chip biométrico, el cual está enlazado a tu cuenta bancaria, a tu nómina, el cual puede decirnos cómo estás de salud, qué tipo de sangre eres, cuáles son tu número de seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy creo que dicho implemento tecnológico no podrá determinar nuestra condición espiritual. Note esto. Ninguna cosa material tiene el poder de determinar mi destino eterno. Esto es interesante porque cuando tenemos una concepción de ese chip que habrá de enlazarnos al mundo de la era digital, pensamos inmediatamente que esto tiene que ver con el dominio de Satanás sobre el mundo. Y la realidad es que este avance tecnológico no lo representa de forma absoluta. Es solo parte de lo que habrá de acontecer al final de los tiempos. Entonces, lo que trato de aclarar es que mi opinión es que no hay ninguna cosa material que tenga el poder para determinar mi posición respecto de Cristo. Es entonces nuestra posición espiritual determinada por cómo respondamos a la persona de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Te lo digo en pocas palabras. Tu salvación no dependerá de que aceptes la implementación de un chip o la rechaces. Tu salvación depende de lo que tu alma determine respecto de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. ¿En qué me fundamento para decir esto? En lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19, la Escritura dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Esta es la causa de la condenación, escúchalo bien. En síntesis, no es el que tú aceptes un implante biométrico. No, esa no es la causa de la condenación. La causa de la condenación radica en cuál va a ser tu actitud hacia Cristo y su evangelio. Para que me entiendas mejor, hace 30 años o 40 años se decía que nadie que tuviera un televisor en su casa entraría al reino de los cielos. Te pregunto hoy, ¿tú crees realmente que el tener un televisor en tu casa te puede impedir disfrutar del reino de los cielos? ¿En qué se basaban los eruditos de hace 40 años para decir que el tener un televisor acarrearía condenación a la familia que lo tuviera dentro de su hogar? Pues en que era una caja que tenía una antena que a su parecer de ellos simulaban dos cuernos y que el cable que conectaba a la corriente simulaba la cola del diablo. Hoy nos puede resultar cómico, pero no nos alejamos mucho
de lo que hoy muchos interpretan como aquello que puede determinar mi estancia y relación con Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la tecnología va a ir avanzando y está avanzando a pasos agigantados y que va a llegar el momento en el cual el dinero como tal va a desaparecer, que va a ser necesario el que todos tengamos un medio de acceso, ya sea a nuestra nómina, a nuestro número de seguro social, a nuestra identificación personal y que posiblemente todo se sintetice en un chip que conectado a la nube o al internet nos dé acceso a todo lo que necesitamos. Pero no estoy diciendo para nada que ese chip sea la marca de la bestia. Entonces, pastor, ¿cuál es la marca de la bestia? Porque siempre hemos creído que es un chip, ¿cierto o no? En algún momento, y yo estaba en estos días pensando sobre este sermón, y recordaba cuando abordé esta enseñanza, la abordé hace cerca de un año, y todavía me recuerdo en esa enseñanza, hablándote de este mismo trazo, y yo en ese momento creyendo que ese chip era la marca de la bestia. Pero profundizando un poco más en las escrituras y buscando un poco más de Dios, el Señor me ha permitido tener un poco más de claridad respecto de este asunto. Y es por ello que me atrevo a decir que el avance tecnológico mucho tendrá que ver con parte de las señales que nos indiquen que el tiempo profético en el que estamos viviendo apunta hacia el final de los tiempos. Pero eso dista mucho de decir que un avance o una implementación tecnológica determine dónde yo he de pasar mi eternidad. Es como si dijéramos, es que ese chip de nanotecnología tiene la capacidad para determinar dónde pasarás tu eternidad. Entonces yo le estoy dando poder a algo material que en realidad en ningún contexto de la escritura lo tiene. Déjame irte lo explicando un poco más. Si entendemos la verdad descrita en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19, de que la causa de la condenación es que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos, entendiendo esa verdad, es que hoy podemos tener acceso a un nivel de comprensión más amplio, partiendo del hecho sumamente importante de que el libro de la Biblia que habla ampliamente sobre el tema de la marca de la bestia es el libro profético de Apocalipsis. Y es importante entender una cosa, amados hermanos, que Apocalipsis no debe jamás interpretarse de forma literal en cuanto a todo su contenido, ya que es el libro profético con mayor contenido simbólico en toda la Biblia. Lo que usted lee en el libro de Apocalipsis, en parte, hay secciones que se experimentarán y se vivirán de forma literal, pero un alto porcentaje de su contenido es simbólico. ¿Cómo sé la diferencia, pastor? Conocer las Escrituras y tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra de Dios. Esto no lo puedes hacer simplemente por un entrenamiento intelectual. Tú necesitas darte cuenta que para comprender y poder separar aquellas ideas que son y que necesitan ser consideradas de forma literal y poderlas separar de aquellos conceptos e ideas que necesitan ser tratadas de forma simbólica, solo el Espíritu Santo te puede dirigir. Y el contexto del conocimiento de toda la Escritura. Porque para entender Apocalipsis,
requerimos entender otros libros proféticos, como es Zacarías, como es Ezequiel, como es Daniel, solo por mencionar algunos. Además de tener claros los fundamentos apostólicos y los fundamentos del Evangelio de Cristo. Si no lo tenemos claro, pues entonces vamos a estar espantándonos con todos los audios que recibamos por WhatsApp o todos los videos que recibamos por Messenger de que ya la vacuna contra el COVID es la nueva marca de la bestia. No nos dejemos engañar. Pongamos sobre nuestra vida la verdad y tengamos un fundamento sólido de la palabra de Dios. Así que si Apocalipsis es un libro que es un libro con un alto contenido simbólico, debemos conducirnos con cuidado cuando hablamos de sus enseñanzas y profecías. Pero vamos por partes. Vamos por partes. La marca de la bestia, lea bien esto, es un distintivo de aquellos que han recibido al anticristo como autoridad y han abrazado su gobierno, desechando la verdad del evangelio y rechazando a Jesús como Salvador de la humanidad. Esto que te estoy expresando empata perfectamente con Juan capítulo 3, verso 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas porque sus hechos eran perversos. Lo que estoy tratando de comunicarte es que la marca de la bestia será un distintivo en aquellos que reconozcan, que reciban, que abracen al anticristo como autoridad y vivan bajo su gobierno, lo cual implicará que desechen la verdad del evangelio y rechacen a Jesús como Salvador de la humanidad. Esto te lo voy a explicar de una forma más clara a continuación. Debemos entender que como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos sido marcados. Sí, así como usted lo oye. Los que somos hijos de Dios tenemos una marca espiritual. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, y ese sello en nosotros nos diferenciará de aquellos que merezcan la condenación eterna y quienes tengan la marca de la bestia. Hay dos marcas, hay dos sellos. El sello del Cordero, que es el sello del Espíritu de Dios, y el sello del anticristo, que es la marca de la bestia. Ahora bien, el sello del Espíritu es nuestra garantía de redención. Ahora bien, la Biblia no está apuntando en cuanto a esta marca como algo físico. Hemos sido sellados, hemos sido marcados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está esa marca? Para aquellos que han nacido de nuevo, déjeme decirle que esa marca está en su frente o en su mano derecha. Sí, así como lo oye, pero déjeme explicárselo para que usted no lo saque de contexto. Es importante que usted entienda lo siguiente. La Biblia no está apuntando en cuanto a este sello como algo que es tangible en el ambiente material o físico, sino más bien es un identificador espiritual que corresponde con una forma de vida y nuestras acciones. Más adelante voy a abundar en esto, pero déjame explicártelo un poco. Recuerda lo que leímos al principio, y ahorita en un momento lo volveremos a leer, pero dice que la marca de la bestia se lleva en la frente o en la mano derecha. Esto representa que la marca o el distintivo espiritual se lleva en la mente y en el estilo de vida, porque las manos representan las obras. La mano derecha representa aquella acción voluntaria y consciente que se realiza para alcanzar algo. Y
la marca en la frente representa dominio sobre nuestra forma de pensar. Quédate con eso. Cuando tú has nacido de nuevo, cuando tú has tenido un encuentro con Dios, el Espíritu Santo te sella y Él renueva nuestra mente y Él hace que nuestra vida pueda plasmarse de una manera diferente, de tal modo que la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en su manera de pensar. Las cosas viejas pasaron en cuanto a sus acciones y estilo de vida. He aquí, ha llegado lo nuevo. La voluntad y la capacidad para hacer las cosas con una nueva mentalidad, la mentalidad del Espíritu. Por eso es que el apóstol Juan expresa cosas como estas, que el que es de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. La naturaleza de Dios está en él, gobernando su mente y su actuar. Quiero que vayas entendiendo esto, porque no podemos simplemente limitar la marca de la bestia a algo que tecnológicamente vamos a alcanzar en muy breve tiempo. La marca de la bestia tiene una trascendencia mucho mayor, mucho más profunda. Y yo necesito que cada uno de ustedes desarrolle su discernimiento y determine tener un fundamento escritural en su vida tan sólido que le permita mantenerse firme en la fe del Evangelio en los momentos más difíciles que vamos a atravesar como iglesia. Sí, sobre este concepto del que hemos sido sellados, usted lo puede referenciar en Efesios 4:30. Vaya a buscarlo en su Biblia, Efesios 4:30, simplemente para que tenga la idea completa. En Efesios capítulo 4, verso 30, dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Escúchelo con mucha atención. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Si usted es parte de la iglesia, si usted es parte del cuerpo de Cristo, y no estoy refiriéndome a aquellos que hicieron una oración de fe más obligados que por convicción, no estoy refiriéndome a aquellas personas que arrastras los llevan los días domingo a la iglesia. No estoy hablando de aquellas personas que llevan años dentro de la práctica de la religión. No. Estoy hablando de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos cuya mentalidad ha sido sellada por Dios y aquellos cuya vida refleja el poder del Evangelio. Si usted ha experimentado esa renovación en su mente y en su estilo de vida, esa es evidencia de que usted tiene un sello sobre su vida. Sello que el Espíritu Santo de Dios ha puesto sobre de usted. Y que en el día de la redención será la enorme diferencia entre usted y aquellos que portan un sello distinto, aquellos que portan la marca de la bestia. Interesante, ¿no? Entonces, sobre ese mismo concepto, debemos entender que la marca de la bestia, para poderla entender mejor, debemos de analizar y comprender el misterio que la rodea. La Biblia dice, y vamos a volverlo a leer, por favor, se los voy a proyectar aquí en la pantalla. En Apocalipsis capítulo 13, versos del 16 al 18, lo siguiente. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. Aquí, para entender la marca de la bestia, se requiere discernimiento. No mensajes de gente que ni siquiera conoce la Escritura. No cadenas de personas que ni siquiera tienen una relación con el Espíritu Santo. Usted va a encontrar de todo tipo de personas en la Escritura, desde aquellos que son sensacionalistas,
y saben proyectarse como gente muy espiritual. Y de repente usted los ve en sus canales de YouTube o en los videos que se difunden por las redes sociales, hablando y diciendo: y es que el Espíritu del Señor, aleluya, me mostró que dentro del COVID, ahí viene Satanás, aleluya, estoy temblando. Y usted ya se impactó por eso. No, pues si dice que aleluya y que está temblando por la presencia de Dios, yo lo creo. Pero llevo predicándole 13 años y usted no cambia. ¿Me explico? A usted le gusta muchas veces que lo manipulen. Porque cuando tiene la verdad de Dios frente a sus ojos, ni siquiera tiene la capacidad para poderla disfrutar. Cantidad de gente se dice tener el conocimiento de la verdad, pero carecen de todo fundamento escritural. Cantidad de personas van a alardear que tienen revelación de Dios, pero no tienen en qué sostener dicha revelación. Es importante que como iglesia maduremos. Y en un momento más le voy a decir el por qué. Continuemos leyendo. Dice: y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Escuche bien lo que a continuación voy a decir. La forma en la cual se puede marcar a una generación, población o a un ser humano de forma particular es a través de la imposición de una ideología. Esta es una estructura de pensamiento que termina por orientar los principios y las bases de la vida del hombre, dirigiéndolo en una dirección específica. Hoy como nunca, esta generación está siendo bombardeada por ideologías. Hoy podemos observar una creciente ola de formas de pensamiento que nos revelan el trasfondo demoníaco que se está orquestando a nivel mundial para imponer esta marca en el mundo entero, la cual, como ya mencioné, al referirme a la marca del Espíritu del Señor, es una condición espiritual que se determina con nuestra actitud hacia Cristo y su Evangelio, o nuestra actitud hacia el anticristo y sus mentiras. Veamos en orden inverso el pasaje para poderlo analizar y comprenderlo mejor. Note lo que dice la Escritura aquí al final. Su número es el 666. Sabemos que en la Escritura el número de la divinidad es el número 7. El 7 representa todo lo que es perfecto, todo lo que es completo. Por otra parte, Satanás es un aspiracionista fracasado, cuyos deseos por imitar a Dios y usurpar su lugar han estado motivando su actuar desde el día en el cual en su corazón hubo espacio para la rebelión contra Dios. El número de la bestia es un número de hombre, es decir, es un número imperfecto, cuya imperfección desea hacerla pasar por perfección, provocando una blasfemia en contra del Altísimo, que vive por los siglos de los siglos. El número 666 se opone al número de la divinidad, que es 777. El Padre, el Hijo y el Espíritu, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces, sabemos y entendemos de acuerdo al contexto escritural que nuestro Dios es un Dios trino. Es decir, es un solo Dios verdadero manifestado en tres divinas personas. El Padre es 100% Dios. El Hijo, que es el Verbo, es 100% Dios. Y el Espíritu es 100% Dios.
Entonces, la Trinidad está representada en esta plenitud individual de cada una de estas personas que componen la deidad. Satanás, siendo un aspiracionista y queriendo asemejarse al Altísimo, pero no logrando su perfección, se coloca por debajo, utilizando al hombre para poder blasfemar contra el Altísimo. Por eso es muy interesante este dato que nos da la Escritura, porque el 666 es el número de la bestia y este número es un número de hombre, un movimiento humano que habrá de surgir para empoderar al anticristo en la recta final de los tiempos. Ahora, considere lo siguiente. Nosotros necesitamos comprender que Satanás está operando desde el principio y busca que en el corazón del hombre haya rebeldía en contra de Dios. ¿Cómo lo va a generar? ¿Cómo puede Satanás marcar una generación, marcar una sociedad y marcar a un hombre, sea grande o pequeño, rico o pobre, esclavo o libre? La respuesta que considero que Dios me ha dado es a través de una ideología cuyo trasfondo es demoníaco, pero cuyos principios y fundamentos exaltan al hombre. Humanismo con trasfondo demoníaco. Esa, amado hermano, es la marca de la bestia. Y ahorita te voy a explicar por qué me atrevo a decir esto. Dice la palabra de Dios, si continuamos leyendo, en sentido inverso. Primero dice que el número de la bestia es el 666, un número imperfecto que representa un movimiento humano cuyo trasfondo es demoníaco, para poder oponerse al Cordero y a la divinidad. Dice la palabra de Dios en el verso anterior que nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Cuando hablamos de que habrá un sacudimiento a nivel mundial en la forma de pensamiento que se opondrá al Evangelio y a la verdad, hablamos del poder de una ideología. Esto me enseña que surgirá a nivel mundial un movimiento de ideologías humanistas que, como declaró el profeta Isaías, escucha bien esto, pondrán lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Un movimiento humanista que hará de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Un movimiento que exaltará lo malo y despreciará y condenará lo bueno. Ese movimiento, escúchalo, ya se está gestando en el mundo entero. Y lo más lamentable es que aún hay una enorme cantidad de creyentes que no tienen ni el más mínimo discernimiento para identificar las artimañas del error. Muchos creyentes hoy día están compartiendo contenido en sus redes sociales con un trasfondo de humanismo. Y en esa ideología debes saber que el hombre es el centro y la respuesta a sí mismo. Es un movimiento anticristiano que pretende sacar a Dios de toda estructura de pensamiento y provocar un cambio generacional en el que la sociedad llegue a considerarse postcristiana. De hecho, en algunas zonas de Europa ya la gente se considera post-evangelio, post-cristianismo. Para ellos, el cristianismo es una idea retrógrada. Y es lo que hoy estamos viendo.
Pero ¿sabes qué es lo más lamentable? Que hay cristianos ingenuos que están compartiendo información cuyo trasfondo es humanista. Y que esto, de alguna manera, adoctrina tanto a chicos como a grandes, libres y esclavos, pobres y ricos, a una forma de pensamiento en el cual Dios no es la respuesta. Pero los creyentes que no tienen discernimiento, que no tienen fundamentos bíblicos en sus vidas, solo porque lo compartió determinada persona que me cae bien o con la cual me quiero congraciar, yo le digo, tienes toda la razón. Lo comparto. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente participar de esta revolución de pensamiento que está aconteciendo ante nuestros ojos. Porque la bestia desea que se imponga esta marca a pequeños y grandes, a libres y esclavos, a pobres y ricos. Y nadie podrá comprar ni vender a no ser que piense y actúe como ellos. Esta revolución del pensamiento, basada en ideologías humanistas con trasfondo demoníaco, va a generar una idea de que el cristianismo es una filosofía, lo pongo entre comillas, antiderechos humanos. Póngase a pensar, actualmente ya muchos sectores consideran al evangelio una amenaza. Esto no es algo que va a suceder de aquí a 50 años. Ya muchos canales en YouTube están siendo censurados por ir contracorriente y buscar, proclamar y difundir la palabra de Dios. Llaman al pecado pecado y a la luz luz. Pero ¿qué es lo que quiere esta revolución de pensamiento? Que todos abracen una ideología que gobierne sus mentes y sus vidas. Entonces, en muchos sectores ya se está considerando al cristianismo como una filosofía que va en contra de los derechos humanos. Escuche esto bien. Lo que generará en la nueva generación marcada por la ideología de la bestia un rechazo completo contra la iglesia y todos aquellos que profesen la verdad de las escrituras. De ahí que no podamos comprar ni vender. Tal vez el avance de la tecnología nos lleve al punto en el cual todo se resuma a un chip biométrico. Y ya tenemos ese chip biométrico, pero las personas con las que vas a hacer negocios no quieren hacer negocios porque saben que tus convicciones y orientación moral es cristiana. Y entonces vamos a comenzar a experimentar ese grado de persecución que ya se está gestando en las redes sociales. Pero lo verás a nivel personal, afectándote en no poder encontrar un empleo porque te van a preguntar y te van a hacer un estudio tanto psicológico como de perfil en cuanto a tu forma de pensamiento sobre cuáles son tus principios y fundamentos. Y cuando tú en una entrevista de trabajo digas que eres cristiano y que obedeces la palabra de Dios, entonces en el área de recursos humanos te van a considerar un problema. Y entonces no vas a tener acceso a esos trabajos, no vas a tener acceso a esas alianzas económicas. Y no importa que puedas portar un chip biométrico que te pueda enlazar con cuentas bancarias o que pueda permitirte hacer negocios. Las puertas interpersonales estarán cerradas porque hay una marca que les resulta ofensiva.
Y esa marca es la del Evangelio en tu vida. Entendamos esto. Hoy, incluso, muchos cristianos lamentablemente están promoviendo ya la ideología del aborto, la ideología de género y muchas otras ideologías contrarias a la sana doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo y enseñada por los apóstoles de la iglesia primitiva. Muchos pseudomaestros bíblicos están predicando mentiras y logran con ellas arrastrar a muchos que ignoran las escrituras. Yo lo creo porque lo dijo fulanito. Yo lo creo porque lo dijo menganito. No, pues él debe de saber mucho. Pero ¿sabes dónde está tu responsabilidad para ir a las escrituras e indagar qué es lo que realmente Dios está mostrándonos? Muchas de las corrientes que hoy la iglesia está abrazando no tienen nada de cristocéntricas. Tienen trasfondos demoníacos y son ideologías que ponen al hombre por encima de Dios. Tú lo puedes ver en la televisión. Ya algunas caricaturas están manejando como inofensivo las relaciones lésbicas, las relaciones homosexuales. Ya a nivel de ley se está buscando que se penalice a aquellos que hablen en contra de la ideología de género. Ya los niños se está peleando porque tengan el derecho para poder elegir su sexo. Y si un niño de 4 años, 5 años, tiene obviamente una inclinación basada en el ejemplo, basada en la estructura de relaciones en la cual está involucrado, una tendencia equivocada, dada que su identidad ha sido deformada, y él se concibe como una niña atrapada dentro del cuerpo de un niño, pues nadie va a tener el derecho de poderlo corregir. Así es como se marca una generación. Así es como se marca una sociedad. Así es como se va a buscar marcar al mundo entero, estableciendo nuevas ideas. ¿Se ha dado cuenta cómo en estos últimos 20 años las ideologías han estado cobrando un fuerte auge? Y ya no es lo que es lo que tú piensas, porque tú como ser humano tienes el derecho de pensar y opinar lo que tú quieres. Entonces no es ya lo que eres y puedes demostrar que eres. Lo que aquí vale es lo que tú crees que eres. Y eso a los cristianos que no tienen fundamentos bíblicos, ¿cómo les encanta? Sí, es verdad, ya lo dijo Coalo, el mocho. O sea, ¿dónde está nuestro discernimiento? ¿Dónde está nuestro fundamento escritural? Nos dejamos arrastrar tan fácilmente por la opinión de aquellos que simplemente le expresan porque lo dijo alguien con un nombre rimbombante. Debe de tener razón, se oye como intelectual. Pero muchas veces no reparamos en que el centro, el núcleo de la idea que estamos compartiendo excluye a Dios y a la doctrina que nos ha sido enseñada y con la cual hemos sido marcados por el Espíritu Santo de Dios. La mano derecha representan las acciones, tal y como ya lo hemos mencionado. La frente representa la forma de pensar. Así que hasta donde entiendo este pasaje, no hablamos de un avance tecnológico resumido en un chip que permites o te niegas a que te implanten en tu brazo o en la frente, sino, escucha con atención, cuando hablamos de la marca de la bestia, hablamos de una ideología
con la cual, a causa de tu rebeldía e ignorancia, estarás dispuesto a abrazar, aun cuando ésta vaya en contra del Evangelio y de la verdad revelada por Dios. No podemos resumir y limitar la marca de la bestia a un avance tecnológico. La marca de la bestia tiene que ver con nuestra actitud hacia los principios y fundamentos que deberían de regir nuestra manera de pensar y vivir. Hoy nuestra sociedad está siendo bombardeada con ideologías. ¿Para qué? Para que la siguiente generación ya no considere a Dios en sus caminos y cuando se manifieste el anticristo lo puedan abrazar y decir: oh, yo te reconozco a ti como el mejor líder que pudiera existir. No necesitamos a Dios. Hablar de Dios es hablar de algo retrógrada que no nos da solución, que no nos da resultado. Esta generación que actúa así, rechazando la verdad del Evangelio, rechazando al Señor, son aquellos que están abrazando y recibiendo la marca de la bestia en sus frentes y en sus manos derechas. Estas personas están permitiéndole al anticristo gobernar a través de sus ideologías, su forma de pensar. ¿Cuántos cristianos hoy están, repito, apoyando la ideología del aborto? Pues si quiere que lo mate, todavía no es un ser vivo, pero tiene 12 semanas en su vientre. No presenta malformaciones, simplemente es un producto no deseado. Que lo destruya, que lo mate. Y lo celebran. ¿Cuándo habíamos visto ese grado de inmoralidad en el que se celebrara el asesinato de un inocente? Estamos viviendo los tiempos profetizados por Isaías, donde con ideologías se pone lo amargo por dulce, se hace de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, se hace de lo bueno algo malo y de lo malo algo bueno. ¿No estás contento con tu género natural? El Estado que te pague tu cambio de género. Ideologías. Porque tú te percibes de determinada forma. Y no nos estamos dando cuenta que al abrazar toda esta serie de conceptos equivocados y antibíblicos, estamos permitiéndole a Satanás gobernar nuestra mente y nuestras acciones. ¿Cuántos cristianos hoy están siendo presas de ideologías equivocadas? ¿Cuántos creyentes hoy están permitiendo que la televisión sea la que eduque y transmita los principios a sus hijos con los cuales éstos habrán de discernir la vida? Nos estamos dejando arrastrar. ¿Y sabes por qué? Porque somos, tal y como lo expresa el apóstol Santiago, nubes sin agua. No tenemos contenido. No tenemos convicciones que nos arraiguen a la verdad. No tenemos un fundamento sólido porque no nos ha interesado conocer las Escrituras. Amados hermanos, este movimiento del anticristo es un movimiento que va a buscar entronizar al hombre. Por eso su número es 666. La imperfección del hombre intentando desplazar la perfección divina. El hombre y sus ideas intentando que a través de las mismas Dios parezca inadecuado, obsoleto. ¿Y sabes
lamentable cuando los creyentes que no tienen fundamentos bíblicos, que no leen la Escritura, se prestan a un montón de ideas y conceptos que ni siquiera saben que son contrarios a lo que la Biblia enseña. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar para que ni usted ni yo renunciemos a la marca que hemos recibido a través del Espíritu Santo de Dios y nos entreguemos obstinadamente para ser marcados por la bestia, abrazando conceptos e ideas que son completamente aberrantes a los ojos de Dios. Reitero, hablar de la marca de la bestia no es hablar de un avance tecnológico. No vamos a caer en ese mismo error en el cual hace 40, 50 años se creía que un creyente perdía su salvación por entrar a un cine, a ver una película de Pedro Infante o de Jorge Negrete. Ya perdió su salvación porque la Biblia dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí en el cine, puro escarnecedor. Oye, pero el contenido de hace 50 años en nada se compara a los videos musicales del presente siglo. La gente de hace tiempo decía, no, eso ya le condenó. Ha sido su nombre borrado del libro de la vida. Limitamos nuestra relación con Dios a aquello que materialmente abrazamos o rechazamos, cuando en realidad eso es resultado de lo que gobierna en la mente y en el corazón. Ser marcado por la bestia es un proceso que ya se está dando. Es un movimiento que está surgiendo a nivel mundial y que está llevando a muchos creyentes a tener en poco el mensaje del Evangelio y comenzar a abrazar ideas equivocadas, contrarias a la sana doctrina, pensando que el derecho humano está por encima de la verdad que Dios estableció para gobernar al hombre. Por eso es que este movimiento tendrá tanto auge en la recta final de los tiempos, porque será la máxima expresión de la libertad humana, en la cual Dios ya no es necesario. Dios es una idea arcaica, obsoleta, inútil. El hombre, lo que él logre, lo que él piense, lo que él crea, es lo más importante. Y qué lamentable es que muchos cristianos están siendo arrastrados en esa dirección. Habiendo empezado por el Espíritu, terminan en la carne, abrazando filosofías humanistas con trasfondos demoníacos. Tengamos cuidado y desarrollemos el discernimiento. Entonces, es nuestra actitud hacia el Evangelio, hacia el Señor Jesucristo, lo que determina si nosotros somos marcados por el Espíritu Santo de Dios o si llevamos en nuestra frente y en nuestra mano derecha la marca de la bestia, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir, en nuestro actuar. Sepan una cosa, y es que todo aquel que viva contrario a lo que la palabra de Dios enseña, su destino será terrible. Vean lo que dice la Escritura. Con esto vamos a concluir. Apocalipsis capítulo 14, versos del 9 al 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios así. Después, un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente
o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Lea con atención. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución. ¿Ya usted estaba soñando con que de repente íbamos a desaparecer antes de todo lo que está a punto de acontecer? Me encantó esta traducción. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo los mandamientos de Dios y manteniendo la fe en Jesús. Nos vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales el amor de muchos se tornará frío y muchos apostatarán de la fe y negarán al Señor que los salvó. Estos se expondrán al dominio de Satanás y al tener un fundamento inestable, abrazarán la mentira por cuanto desecharon la verdad, lo cual establecerá el dominio del humanismo con trasfondo satánico en sus mentes y en sus acciones. Estos, al estar delante del trono de Dios, serán juzgados como enemigos de Dios y recibirán en sus acciones y decisiones el furor de la ira del Altísimo. No caigamos en ideas equivocadas que nos llevan a pensar que será claramente identificable en términos superficiales cuando la marca de la bestia será implementada. Ya se está implementando a través de ideologías, reeducando a la sociedad para que el cristiano que no tiene fundamentos se quede callado y diga, pues cada quien. Cuando la Escritura nos exhorta a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin dejar de enseñar. ¿Cuál es tu posición respecto de Cristo? Tal vez tú eres una persona que ha abrazado ideologías en el sentido de creer y tolerar actitudes y conductas en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean, que lejos de con ellas glorificar a Dios, le estás dando completamente acceso a Satanás en tus relaciones y estás impidiendo que el reino de los cielos se establezca en tu vida y en la vida de los que amas. Muchos de nosotros, al abrazar ideologías que no corresponden con la sana doctrina, le estamos impidiendo a aquellos sobre los cuales tenemos autoridad que puedan acercarse a Cristo. Necesitamos, amados hermanos, hoy más que nunca abrir bien los ojos, pararnos sobre la verdad del Evangelio y estar dispuestos a pelear la buena batalla de la fe. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y si tú crees que con tu vida religiosa vas a poder hacer frente a toda la presión social que la iglesia va a comenzar a experimentar, a la persecución y a todas las situaciones que como pueblo de Dios vamos a empezar a enfrentar, estás equivocado. Tu relación esporádica con Cristo no es suficiente para que tú puedas soportar los embates de las ideologías que van a comenzar a golpear
al mundo entero. Ya la maquinaria demoníaca está operando y está implementando su marca, su forma de pensamiento en los chicos y en los grandes, en los pobres y en los ricos, en los esclavos y en los libres. Y nadie que no abrace esa forma de pensar podrá tener una vida plena y estable. Así que debemos de prepararnos. Y te repito lo que al principio mencioné. Para en algún momento de nuestra vida, por la causa de Cristo, perder todo cuanto tenemos y dejar todo cuanto hemos atesorado. Así que valora. ¿Dónde has hecho tesoro? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está tu vida enfocada y tu ganancia? ¿En Cristo? ¿En vivir y morir para Él? ¿O en hacer tu voluntad? Seamos sensatos, prudentes y busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Busca tener un fundamento sólido en la palabra del Señor. Es lo único que podrá librarte en estas horas tan difíciles por las cuales habrá de atravesar la humanidad. ¿Cómo se marca una persona? ¿Cómo se marca una población? ¿Cómo se marca una sociedad? ¿Cómo cambias la forma de vida y pensar de un grupo a través de una idea? Una ideología que vende el mismo principio que hizo caer a Satanás. Tú puedes ser tu propio Dios. No necesitas a Dios. Tú puedes y eres suficiente para ti. Por ahí leí una imagen que circulaba en internet que decía, la paz la encuentras en ti. Y si no la encuentras en ti, no la podrás encontrar en ningún otro lugar. Humanismo. Eso no lo enseña la Escritura. La Escritura me enseña que mi paz está en Dios. Que yo por mí mismo no puedo tener acceso a la estabilidad y plenitud que solo en Dios puedo alcanzar. ¿Se da cuenta qué sutil es la forma de pensamiento humanista? Tú eres suficiente, tú no necesitas a Dios. Y los cristianos ignorantes, sin conocimiento bíblico, dicen, ¡ay, qué bonito se oye! Sí, así es, completamente de acuerdo. No discernimos, no entendemos que si Cristo no es el centro y fundamento, te estás exponiendo en tu mente y en tu corazón para que las ideologías del mundo comiencen a adoctrinarte. Y el día de mañana tu corazón, tu mente, consideren que Dios no es necesario en tu vida y que tú puedes decidir por ti mismo. En ese momento, tú estarás recibiendo la marca de la bestia y abrazando su gobierno en tu forma de pensar y en tus acciones. Tengamos cuidado, seamos sobrios y tal como dijo el Señor Jesucristo, astutos como serpientes. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, y que esta palabra no caiga a tierra. Que esta palabra nos permita ahondar en la voluntad de Dios para nosotros y sobre todo nos revele cuál es el fundamento en el que estamos nosotros parados y sobre el cual estamos construyendo nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta noche.
palabra con la cual tu Espíritu Santo desea mostrarnos aquello que sin duda está muy próximo a suceder. Enséñanos a ser un pueblo celoso, amante de tu verdad, un pueblo, Señor, que atesore tu evangelio y que esté dispuesto a vivir y morir por causa de la verdad. Señor, cumple tu propósito en medio nuestro y ayúdanos a cada día comprender de una forma mucho más profunda, de una forma mucho más clara y amplia, cuál es tu voluntad para cada uno.